tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más aquí a Patria Chica. Hoy vamos a hablar con Germán Melin, sacerdote, cura párroco de San Judas Tadeo, Ituzaingó, la parroquia más importante, el decanato, dicen, de Ituzaingó. Bienvenido, Germán, acá a Patria Chica. Un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Después de un par de intentos nos podemos encontrar y así es una gran alegría. Cada parroquia es importante porque recibe gente y porque se encuentra la gente con Dios, pero sí es verdad que aquí en el centro de Ituzaingó recibimos de todos lados. Germán, me decía fuera del aire, estás un poquito más de 60 años, ingresaste al seminario, me decías, en el 82, ¿no? Exactamente. Uno imagina esa Argentina convulsionada, ¿no? Casi final de la dictadura, bueno, Guerra de Malvinas, final de la dictadura, una Argentina compleja, complicada. Pero digo, volviendo un poquito a tu pasado, digo, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? de vocación, esa idea de ingresar al seminario de Morón, el seminario de San José, claro, acá en Hurlingham? Sí. Contarle a la gente cómo se descubre la vocación. En realidad, el año 82 se divide antes del 2 de abril. Claro, yo entré, en realidad me decía entrar al seminario en diciembre del 81, era en pleno dictadura militar, y tenía que ver con que yo tenía una tarea, junto con otra gente, así muy jóvenes, de atender niños, y una tarea solidaria, y cuando decidía mi futuro profesional, me inclinaba por la docencia, y en realidad tenía que ver con que me gustaba estar con la gente. Y todos me decían que me iba a morir de hambre. Y bueno, y al final ahí en unas cosas como son los niños, niños no era, pero era joven, adolescente, medio de rebeldía, dije, bueno, yo lo que más me gusta es esto, me fui, me anoté, lo decidí en un día, el 7 de diciembre del 81, y me recibió, bueno, el padre José Gentico, que... Seminario, claro, rector del seminario. Y ahí me anoté y después le conté a mi familia, es más, me lo conté a mí mismo porque lo decidí ahí y después la vida me lo fue confirmando. Mirá vos. La realidad del país se transformó mucho durante ese año. Claro. Si bien había habido algún movimiento, alguna manifestación en contra de la dictadura en el mes de marzo, que se supone que la reacción de Galtieri de las Malvinas tiene que ver con eso, después como que el escenario cambió. Claro, porque termina la guerra, recordemos, ¿no? Llega la democracia, había que votar. Uno se imagina el seminario como una cosa cerrada, aislada, ¿no? No era así, ¿no? Ustedes se preparaban para otra cosa también, ¿no? Porque claro, el cura es un servidor, no es un servidor público, pero es alguien que se prepara para la sociedad. Claro, como institución el seminario se va transformando con los tiempos, ¿no? Cuando los sacerdotes anteriores a nosotros, o sea, los que se formaron en la década del 50 y del 60, era mucho más encerrado y aparte no había medio de comunicación, entonces el encierro era más efectivo. Cuando nosotros, el seminario era más comunicado, ya había televisión, bueno, no había celulares, pero teníamos teléfono, nos comunicábamos y salíamos todas las semanas para nuestras familias y para las parroquias, pero sí, la formación, sobre todo por el estilo que el padre Gentico y Monseñor Laguna nos querían formar, era muy situado en la realidad social del tiempo, digamos. Claro. No separado de la historia, sino en la historia. Claro, entonces, porque digo, vos sos la generación posterior a una iglesia que tuvo un cisma, digamos, generaron muchos ruidos, ¿no? Uno recuerda el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que fue la generación anterior tuya. Hablamos de Argentina, ¿no? Claro. Y en el oeste también, porque hubo curas muy importantes de ese movimiento en el oeste, aquí en el conurbano. Ustedes vienen después de esa generación, son quizás el legado de esa generación de curas que empieza a mirar a la iglesia desde una función social, con una lectura política de lo que estaba pasando, con compromiso distinto. Porque, digo, uno que lo mira desde afuera, uno recuerda Cardenal Pironio, Primatesta, la jerarquía de la iglesia era una cosa muy estructurada, muy porteña, ¿no? Salvo excepciones, digo, había obispo, Angelelli, de Nevares, pero en general
se tenía una mirada de esa iglesia bastante distante, ¿no? Sí, en realidad nosotros como generación somos los primeros que fuimos formados totalmente después del Vaticano II. Claro, exacto. Y por sacerdotes que ya habían transitado algunas cuestiones del concilio, que tenía que ver con esto, ¿no? La opción por los pobres, digamos. La opción por los pobres sería algo más de América Latina, así como, pero a nivel general de iglesia sería el diálogo con el mundo y la valoración del mundo, no desde la condenación, desde un lugar así de qué es lo sagrado, qué es no lo sagrado, claro, quién está en pecado, sino de la iglesia que le quiere traer al mundo los gozos y las esperanzas de lo que creemos nosotros del Evangelio, pero que encuentra en el mundo y en la historia cosas muy valiosas. En ese diálogo con el mundo, en el Concilio Vaticano, la Iglesia de América Latina en Medellín, sobre todo año 68, empieza a traer el mundo de los pobres, ¿no? Y el mundo de la justicia social, y el aporte propio de Argentina en ese mundo es no solamente lo que tiene que ver con la justicia social y la búsqueda del bien común, sino también la valoración de la religiosidad popular y de la cultura de los pobres, que es lo propio que tiene que ver los sacerdotes del tercer mundo, la doctrina justicialista, bueno, cosas que son propias de Argentina, que es lo que después la Iglesia a nivel universal retomó en el Papa Pablo VI algunas de estas cuestiones, valorando lo que es la fe de las personas, digamos, ¿no? Claro, sí, una iglesia más mundana, más de embarrarse, digamos, en el barrio. Claro, mundana suena medio sería, contradictorio. No, porque mundana sería como que fuera libertino o así. Ajá, no, pero claro. sería situada en el mundo y queriendo al mundo, ¿no? Y juzgándolo. Claro, tal ¿no? cual, un a la par, digamos. La crisis de la iglesia hizo la cristiandad en su momento, que uno la puede juzgar, las cosas buenas, las cosas malas, pero fue una historia, un momento. Cuando en la modernidad la iglesia ve que retrocede desde espacios de poder o de control de la población, hay como una reacción que se llama semicristiandad, que es decir, ya que el mundo no es cristiano, hagámonos un mundo aparte que sea cristiano, ¿no? Y como que fuera... el Concilio Vaticano II es el rechazo de eso y el decir nosotros somos servidores de este mundo y tenemos que atender a la gente, digamos, por ejemplo, las cosas que la esclavitud y las cosas que son malas del mundo jamás las vamos a valorar, pero hay cosas que tienen que ver con la cultura y que cambia a la gente y que nosotros tenemos que estar con ellos para acompañar. Sí, se notó mucho en Argentina, más allá de la oscuridad de la dictadura, donde muchos curas sufrieron, perseguidos, desaparecidos, la iglesia de la Santa Cruz, todo ese proceso dolorosísimo. En esa época era más minoritario, ¿no? Era una cosa que estaba ahí, donde se participaba, pero me parece que la llegada de la democracia y luego lo que pasa con ustedes como primera generación de aquellos curas tercermundistas, la iglesia ya es más, se amplía ese movimiento. Hoy, aunque haya desaparecido el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, aparecen los curas villeras o la opción por los pobres. Bueno, hoy hablamos, de arzobispos que vienen de ese lado, Carrara, Colombo, ¿no? Sí, yo lo que diría... Se hizo mayoritaria, como que... Después hay expresiones, pero que estas expresiones, yo de los curas villeros participo de bastantes situaciones, sobre todo por el acierto que han tenido junto con Bergoglio cuando era arzobispo, de crear los hogares de Cristo como espacios para contener a la gente con consumo problemático. Pero más allá de estos espacios que yo valoro, creo que en general todas las diócesis tienen desarrollo de opción por los pobres, de trabajo solidario, como que ha sido un camino no solo de algunos grupos dentro de la iglesia, sino de toda la iglesia, por supuesto, que no todos de la misma manera y con excepciones, pero y también el ministerio del Papa Francisco, que ya lleva más de 10 años, va calando huella. Eso te iba a decir. La llegada de Francisco como que confirmó esa tendencia de que venía ya de hace muchos años, ¿no? Aunque él quizás no haya participado directamente
ese movimiento, pareciera como que Francisco le dio mucho aire a todo eso. Y estamos en un momento sí, porque como todas las situaciones son pendulares, la Iglesia, hay espacios de conservadores que miran con nostalgia el refugiarse hacia adentro, sí, o el tener certezas en normas litúrgicas. El Opus Dei, por ejemplo. Por ejemplo, pero también, sí, cosas así más, pero la verdad que algunas cosas que el Papa ha hecho, sobre todo como signo ahí en Europa, lo fuerte que es la defensa de los migrantes, la defensa de la gente que es desplazada, los descartados, y bueno, desde los documentos hasta actitudes, esto que vos decías, los nombramientos de pastores que tienen estos compromisos, sí va a generar en la Iglesia una respuesta que la verdad que esperemos que sea... Bueno, lo de Carrara en La Plata, ¿no? Uno se recuerda todavía a Guiar en La Plata, claro, ultraconservador, y ahora, digo, pasar Fernández, ahora Carrara, digamos, hay una... Se nota con mucha claridad, Germán. Sí, es muy rápido. Bueno, para la Iglesia, que ha sido siempre prudente con los tiempos, digamos que no es la regla. Sí, igual también como que más allá de estas banderas, que yo las quiero, digamos, no para... el desafío nuestro en lo cotidiano es servir a la gente, atenderla, no más allá de algún discurso, bandería, que nosotros estemos cercanos. Creo que en Gran Buenos Aires, y el padre Gustavo Carrara, ahora arzobispo, ha tenido mucho que ver. Hay una respuesta muy buena y una cercanía muy grande con la gente más pobre. Y yo imagino inclusive eso debe influir en las vocaciones, ¿no? Digo, porque ahí hay un problema también. El otro día leía un dato que me llamó mucho la atención. Me decía, en los últimos 10 años, de 2.000 vocaciones pasamos a 400, decía. Hay un tema ahí, ¿no? Que no tiene que ver con la Iglesia Católica, digo, tiene que ver con una tendencia del mundo cada vez a ser más laico, ¿no? El mundo abandona la religiosidad básicamente en una tendencia que hace muchos años se pronuncia, pero pareciera como que eso puede favorecer a las vocaciones, una iglesia más cercana, ¿no? Más... Sí, en realidad la Iglesia, por Jesucristo sobre todo, siempre fue mucho más testimonio que palabra, digamos, no testimonios de amor, de cercanía. También lo que yo creo que en lo vocacional hay una cuestión generacional que no tiene solo que ver con lo religioso, sino que las generaciones jóvenes no asumen muchos compromisos, o no los asumen temprano, ¿no? Hay menos nacimientos, hay menos... Es como una cuestión distinta, ¿no? Sí. Y nosotros siempre estamos situados en estos contextos, entonces claramente a la cultura de este tiempo, la vocación sacerdotal, como también quizás el armar una familia, no le es lo más afín, digamos. Entonces tendremos que ver algunas cosas, creo que nosotros tenemos que sostenernos en el camino de que la vocación es para la generosidad, digamos, no para hacer una vida hacia adentro, digamos, sino para el servicio, y otras cosas también hay que ayornarse. Entonces, bueno, habrá que ver cuál, claro, el mundo, digamos, también va marcando señales, ¿no? Sí, qué sé yo, hay cuestiones que tienen que ver con que, no sé, me parece que el signo de un consagrado tiene que ser la generosidad y la búsqueda del bien del otro, claro. Y no sé si en este momento el hecho de que no tengamos familia, eso ayuda, digamos. O se vive como este flaco que bien que la pasa, no tiene problema, no se compromete, qué sé yo, me parece que son cosas para rezar y para pensar, pero que sí, a mí no me asusta el tema de lo vocacional como números, pero sí que tenemos que generar respuestas de generosidad en la gente. Claro, tal cual. Germán, ¿estuviste presente en aquella misa de desagravio cuando el presidente de la Nación, Milei, planteó esto de cómo caracterizó al Papa? Los curas villeros armaron una misa
Contame cómo fue ese proceso, digo, más allá después de lo que pasó, ¿no? Sí, todavía no era presidente. Ah, no era presidente, tenés razón. Era candidato. Y la verdad que había sido muy grosero en orden el maligno en la tierra, esas fueron esas declaraciones. En orden a eso. Y también yo creo que nosotros, más allá de esta situación, ¿no? Pero así como si alguien se mete con la comunidad judía o con la comunidad musulmana, es normal que se reaccione. Nosotros como quizás por un complejo de ser mayoría y no querer imponer, a veces como que, y me pareció bien, se hizo desde el cariño que tenemos al Papa y como que no queríamos dejar pasar. De hecho, después, cuando lo fue a ver al Papa, hubo una actitud distinta del presidente, no digo que tenga que ver con esto, pero era una manera de decir, bueno, algún límite hay que marcar en las cosas públicas que se dicen, ¿no? Y también me parece que en eso hay un tema con el Papa y algunos medios de comunicación que son especialmente hay una campaña de desprestigio. Y que eso en alguna población que escuche esos medios va permeando, cuando en realidad no sé cuándo se va a evaluar bien la figura del Papa como un líder universal y como un compatriota nuestro que llegó ahí. Tiene una dimensión que no podemos, o sea, que nos cuesta dimensionarlo, claro, ¿no? Y la minimizan una cosa. Y la verdad que es un líder que, más allá de alguna cosa muy situada, que alguna gente se siente incómoda, qué sé yo, pero como líder que habla de la esclavitud, de la trata de personas, de la inmigración, dice palabras, la encíclica sobre la ecología, la de la justicia social, hermano, Fratelli Tutti, son cosas que van a quedar en la historia y que la estamos mirando a veces muy provincialmente, digo, sin despreciar a las provincias, pero muy desde situaciones muy pequeñas. Un líder que, aparte, a mí me impresiona, bueno, eso todos nos damos cuenta, una persona tan grande que está tan lucidez y tan activa. Pero aparte hay una cuestión, me parece que hay que observar con más claridad, ¿no? Los papas han sido, por lo menos lo que uno reconoce en este siglo, en el siglo pasado, la Iglesia ha tenido esa situación de acompañar al poder, digamos, ¿no? Entonces, cuando el mundo iba para un lado, los papados iban para ese lado también. Digo, recordemos a Juan Pablo II y el anticomunismo y la Europa, la nueva Europa, otros papas anteriores, para no hacer historia, ¿no? Pero Francisco ha tenido la fortaleza de romper con eso, ¿no? El mundo va hacia la derecha, el mundo va hacia situaciones de individualismo, y la Iglesia puso un frontón ahí y dijo, no hay que ir para acá, hay que ir para otro lado. Eso es una señal de ruptura con una historia eclesiástica muy importante, que no me parece, porque demuestra a la Iglesia combatiendo algo que siempre hizo, ¿no? Fue a desordenar, no vino a... Sí, también digo, por ejemplo, Juan Pablo II, su anticomunismo era previo a ser papa, tenía que ver con su historia, y también tenía que ver con la manera en que él era fiel a lo que él creía su llamado a dirigir la Iglesia. Me parece que hay algunas corrientes que es imposible compartirla, digo, con la corriente así más de derecha, más que quita derechos y que cierra fronteras y todo eso. Claramente la Iglesia no puede, a lo sumo puede estar distraída, pero no puede avalar ni caminar. Y bueno, Francisco no solo no está distraído, sino claro, por eso digo. Y a propósito de las nuevas autoridades de la Iglesia Argentina, vamos a escucharlo a Monseñor Colombo, que cuenta de dónde viene esto de que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué pasó en la Iglesia Argentina? Muchas cosas pasaron, pero en la centralidad, la Iglesia ha adoptado posiciones distintas a las que venía teniendo, y la historia de Monseñor Colombo me parece que refleja eso. Vamos a escucharlo 2 minutos. Dale. Y después lo reflexionamos. Y Marcelo Colombo, ¿el recorrido cuál fue? Sabemos que empezó en Quilmes y que tuvo un recorrido también por el interior del país muy intenso, ¿no? Sí, yo soy sacerdote de la diócesis de Quilmes. Fui formado en esos años hermosos del seminario y los primeros 15 años de sacerdocio con Monseñor Jorge Novak, un obispo muy
prestigioso por su acción pastoral en favor de los más pobres, de la clarificación de la cuestión de los desaparecidos, un obispo identificado con la unidad de los cristianos. La verdad es que esos años fueron de verdadero aprendizaje para mí. El Gran Buenos Aires tiene ese mosaico de realidades que están permanentemente interactuando, ¿no? Y bueno, allí fui párroco, fui rector del seminario, tuve distintos encargos en la diócesis, alternados también con mis clases de Derecho Canónico, pues yo estudié Derecho Canónico para precisamente ese servicio que el derecho presta en la Iglesia. Como obispo de Orán, a los 20 años de sacerdote fui llevado a un lugar maravilloso que es Orán, donde fui muy feliz, con una comunidad que me ayudó mucho a desarrollarme como pastor, sobre todo la posibilidad de viajar a lugares donde había una necesidad tan marcada, como las comunidades con los pueblos originarios o las comunidades fronterizas. Ahí en Orán fueron 4 años realmente inolvidables para mí. Más tarde, en el 2013, fui invitado, llevado ahí ya por el Papa Francisco, a La Rioja, también una provincia maravillosa, con una comunidad de una religiosidad muy honda, que te permitía también dialogar con lo sagrado desde un lugar muy particular como es la religiosidad riojana. Allí tuve 5 años muy hermosos de visitar mucho las comunidades, de trabajar mucho en la actualización de algunos espacios como la catequesis y la formación de los futuros diáconos permanentes, que son estos hombres llamados al ministerio sagrado, que no son sacerdotes, pero que ejercen en la comunidad responsabilidades ministeriales. Y sobre todo un tema que a mí me absorbió buena parte de la acción pastoral fue la clarificación, la identificación de la verdad en las causas de Monseñor Angelelli y los mártires riojanos. Importante. En mi caso terminé de tramitar la causa de los sacerdotes y el laico asesinado, Carlos Murias, Wenceslao Pederneras el laico y Gabriel Longueville el sacerdote francés, y después de Monseñor Angelelli. Y sobre todo un tema muy lindo, muy duro, porque era llevarlo al espacio sí, de la clarificación interna de la Iglesia, la causa de beatificación de ellos, que culminó felizmente con esa beatificación en el año 2019. Fue realmente un momento de máxima luz, me parecía que era necesario, el pueblo de La Rioja se debía una verdad sobre lo acontecido a ese pastor maravilloso que fue Enrique Angelelli. Claro, bueno, digo, esto pasa, Monseñor Colombo acaba de asumir como presidente de la Conferencia Episcopal en el gobierno de Milei, digo, ¿no? Lo que escuchamos es la historia de un cura que es muy parecido a lo que pensás vos, viene también del conurbano, con Monseñor Novak. Lo de Angelelli, yo estuve en La Rioja cuando pasó eso, la comunidad riojana muy movilizada por lo que pasó con Angelelli. Recordemos que Monseñor Angelelli era un obispo que vivía en la calle, digamos, laburando con la gente, con las cooperativas, con los agricultores, con los campesinos, un nivel de participación tenía, y por eso lo asesinaron claramente, en el 72 o 73. 76. Pero, digo, este obispo marca un poco el camino, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, hacia dónde hay que ir. Mira, ahí se resume un poco lo que veníamos hablando. Antes Angelelli es un obispo auxiliar de La Rioja, en la época del concilio lo mandan a Ciudad de Córdoba, perdón. Córdoba, sí. Lo mandan a La Rioja, se hace riojano, digamos, sí, asume tremendo, la cultura, y los sacerdotes son asesinados en Chamical, él reza la novena de la misa de los curas y se vuelve para La Rioja con pruebas de lo que había pasado. Sí. Y lo matan ahí en el camino, bastante burdamente. Simulando un accidente. Claro, que en realidad lo que pasa en las dictaduras, que como nadie se anima a decir nada, o si te animás te la dan. Entonces me parece que es una linda parábola de lo que veníamos hablando, que estas personas, yo me acuerdo de mis primeros años de sacerdote,
no había que nombrarlos mucho. Y los que lo nombraban, depende en qué espacio estaba, parecía como que estaba fuera de juego, digamos, ¿no? ¿Cómo cambió, no? Y Entonces, que ahora, claro, yo me acuerdo de haber ido cuando fueron, no sé, los 15 años o los 20 años de ahí en Chamical, y que la mitad te miraban como... raro, sí. Y ahora que sean beatos y que el obispo que impulsó eso, que es Marcelo Colombo, ahora es el presidente del episcopado, es como un signo... Pero aparte lo hizo de modo que la sociedad riojana a su vez lo reconociera. El acto de beatificación fue muy impresionante, Muy lindo, porque sí. no era solamente los curas, era la sociedad riojana profundamente agradecida a Angeleri, ¿no? Después de tantos años de silencio. Sí, en general, en La Rioja, al menos yo tampoco es que conozco tanto, pero sí estuve más en Chamical, que es lo que, por cercanía en un lugar donde estuve de Córdoba, pude ir bastante seguido, estaba muy presente siempre. No estuvieron presentes a nivel de autoridad y también de algún tema así más de la historia de la Iglesia, del episcopado, sobre todo en los años de la dictadura y los primeros años de la democracia, como que... se sanó eso, digamos, ¿no? Me parece. Se fue sanando, pero sí, es un dolor que no haya habido mayor defensa, mayor denuncia. Ahora, estamos hablando del presidente de la Conferencia Episcopal en el gobierno de Milei. Todo aparenta de que la Iglesia va a tomar una posición, ¿no? Activa, ¿no? De decir, bueno, no es por acá, digamos, ¿no? La justicia social existe de verdad, no es esto del pobrismo y todo esto que baja de las autoridades nacionales de una manera tan brutal. Y la Iglesia está dando muestra de que no es así, digamos. Sí, nosotros sería como dos dimensiones, digamos, y las dos tenemos que atenderlas, ¿no? Una es a nivel de la búsqueda general de la doctrina social y de la justicia del pueblo, que nosotros tenemos que predicar lo que vemos y acompañar a la gente, pero después la gestión concreta será más de propuestas políticas, digamos, ¿no? Porque también convengamos que este gobierno tiene 1 año y pico, bueno, no tendrá que confirmar el pueblo el rumbo, ¿no? En la elección del año que, bueno, el año que ya empieza, sí. Y después en 2 años más se confirmará o no. Después hay otro tema que a nosotros sí nos toca más de cerca, porque la situación social nos dejó puesto así, es que nosotros gestionamos muchos recursos del Estado para el bienestar de la gente, tanto en el área de adicciones como en el área social, en viviendas también teníamos algo. Y bueno, todo eso estamos muy presentes en el diálogo y en la negociación, no para recibir nosotros favores, que de hecho la Iglesia, como Iglesia, no está recibiendo ayuda, y está bien, pues la Iglesia se tiene que mantener por el aporte de los fieles, pero sí lo que es la ayuda a los hermanos más pobres, a la gente en consumo, o otras iniciativas sociales que la Iglesia gestiona, ahí estamos también peleándola, digamos, ¿no? Claro. Vamos a hablar en el segundo bloque un poco del trabajo titánico que están haciendo hoy, porque es cierto lo que decís vos, de repente uno venía, Cáritas, todo lo que es la pastoral social de la Iglesia, cada vez más, porque la pobreza en Argentina, estamos hablando del 50% de pobreza, ¿no? Sí. Entonces, las iglesias en general asumen un rol activo ahí. Vamos a hablar en el segundo bloque de eso, de qué estás haciendo acá y qué está pasando, ¿no? Con esos recursos, a dónde van, cómo se manejan, quién los administra. Con todo gusto. Así que en 2 minutos volvemos y seguimos hablando con el padre Germán Meli. Muchas gracias. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, budín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Volvemos con en Patria Chica. Estamos hablando con Germán Melling, sacerdote, cura párroco del oeste, del Obispado de Morón, puntualmente de la parroquia San Judas Tadeo. Decíamos, Germán, recién, hay un laburo muy impresionante que está haciendo la Iglesia Católica en la barriada. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De las los distintos frentes que tienen ustedes, que muy complejos porque dependen básicamente de los gobiernos por los recursos, pero también de las propias comunidades, de cómo organizarlo, cómo laburar. Contá un poco en general, sé que estás con lo del Padre Grassi en Hurlingham, con hogares de adicciones. Contanos un poco qué está pasando. Sí, en realidad nosotros, nuestra tarea con los más pobres es tratar que dejen de ser pobres, obviamente, digamos, claro. ¿no? No tan obviamente porque a veces caracterizaban la obra social de la Iglesia y algunas es verdad que como son una así caridad, como, digamos. o como un tranquilizador social para que la gente no moleste. O sea, claro. Nosotros no creemos que esa sea nuestra, no es nuestra postura. Nuestra postura es que la persona se pueda poner de pie y valerse por sí misma. Sabemos que hay gente, situaciones así de problemas sociales, que hay gente que siempre va a necesitar ser ayudada, o por discapacidad, por distintas cosas, digamos, por dificultades. Pero bueno, nosotros tenemos, el Obispado de Morón abarca el partido de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Y son 50 y algo de parroquias. En casi todas tenemos lo que es la ayuda más básica de Cáritas, que es el bolsón de comida y los roperitos, digamos, la ropa para la gente. Tenemos espacios educativos, en general con la ayuda del gobierno de la provincia, que son apoyos escolares, digamos, no llegan a ser, lo ideal sería centros educativos complementarios, ¿no? A contraturno, sí, claro. Son donde los chicos van después de ir a la escuela, digamos. Claro, esto no es todos los días, es algunos días, tiene que ver con la tarea y con reforzar alguna enseñanza y con la cuestión alimentaria, claro, merienda, ¿no? Reforzada. Son UDIs, lo que claro. Programas provinciales de la provincia que llaman UDIs o centros juveniles. La provincia beca a los chicos, digamos. De los dos tenemos, y eso tenemos un desarrollo importante. Después tenemos un desarrollo menor, pero que es muy valioso en lo que se llama clubes parroquiales, porque también con ayuda de provincia ahí es más, se puede pagar a los profes, se da equipamiento para los viajes. Bueno, es muy de los curas villeros, digamos, la opción esa. Sí. En la diócesis nuestra tenemos poco, pero tenemos algún desarrollo y aspiramos a tener más. Después también tenemos espacios estos que dependen del Cedronar para la gente con consumo problemático. Claro. Este sábado inauguramos una casita. Con esa casa tenemos 6 espacios. En la diócesis. En la diócesis. 6 espacios para recuperación de adicciones. Claro, algunos son como esta, que es una casita que funciona diurnamente, digamos, no se alojan ahí, y que recibimos a los que están con el problema. En general, los primeros que vienen son parientes, más bien mujeres, la mamá, claro, la hermana, la novia, aunque también tenemos mujeres en consumo. Tenemos 3 espacios para mujeres, uno acá en Ituzaingó. Donde estaban las monjitas, ahí sobre Ratti. Gracias a Dios, donde están las monjas, que ellas también son parte del equipo. Mira qué bien. Y nos ayudan, la verdad que es... Los que no conocen es Ratti Pringles, creo que Ratti Pringles, exactamente. Sí. Y después en Hurlingham tenemos una casa en William Morris, que también es para mujeres, Lourdes. Y en Morón, en una casa que es fuerte porque es simbólica, que era donde vivían las monjas francesas, que la donaron al obispado y el obispado la cedió a Cáritas. Ahí tenemos también una casita para mujeres, que no es muy grande, pero se alojan unas 12 más o menos. En Ituzaingó, acá en Ratti, van a ser 30, 40 todavía. Importante el número. Estamos formando el equipo, digamos, pero ya, gracias a Dios, la primera subvención en este gobierno que se abre desde el Cedronar es la nuestra de Ituzaingó, así que... mira qué bien. Porque hay mucha necesidad en mujeres, no hay espacios, claro, hay mucha demanda y no hay lugar donde mandar. Y después, donde era la Fundación Felices los Niños, ahí
Hurlingham, ¿no? Hurlingham, hace 4 años o 5 ya casi, nos cedieron 4 hectáreas y ahí tenemos internados entre 80 y 100 muchachos con temas de consumo problemático. Ya cumplimos 5 años, hay muchos que se han recuperado, la verdad que es un espacio que tiene mucha vida, que demanda mucho, pero que hace mucho bien y que, por eso te decía, nosotros nos acercamos a la gente, pero para ver cómo podemos hacer que estén mejor, digamos, claro, ¿no? Entonces, en esto, y después los espacios así más, como los comedores, los que son más solamente la provisión de alimentos, que en el obispado son 30 y pico, los que son más barriales tienen un sistema más, un código más humano, por decir de alguna manera, y los que estamos en los centros, los números se nos disparan. Eso me contabas vos, que ustedes notan cómo ha aumentado, ¿no?, la demanda en los comedores, en los roperos. Aumentó mucho porque la gente que iba a los comedores de los movimientos sociales, claro, dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar y están viniendo a nuestros comedores. Qué bárbaro. Y también nos pasa también en la parroquia de Aedo Centro y en la de Ituzaingó, dentro de la diócesis, después en Moreno y en San Cayetano. Bueno, cuando hay tanta falta de trabajo y eso, la gente sale a changuear y está más en la calle y como sabe que hay comida... Pero se esto acerca. que decías vos, ¿no?, de cómo se rompió esa cuestión territorial de los comedores y los merenderos comunitarios barriales. Claro, y la gente necesita ir a algún lugar, ¿no? Y Cáritas es lo más visible, quizá, ¿no?, lo más conocido. Sí, sobre todo, bueno, acá en Ituzaingó es un servicio que lo fundó Monseñor Gentico, claro, tiene más de 20 años. Sí, sí. El lugar es chiquitito, no es adecuado, la municipalidad, estamos buscando un lugar mejor, digamos, para poder recibir a la gente. Ahí se duchan 3 mañanas por semana 60 personas, en un espacio que no es el ideal. Así que ojalá podamos conseguir un lugar para recibir mejor a esa gente, porque bueno, si se vienen a duchar es porque están viviendo en la calle, no tienen dónde estar. Claro. Y el almuerzo son 200 personas más o menos, ¿no? ¿Cuándo hace 2 años, cuánto era? ¿La mitad? Y en realidad en verano siempre llegamos a 200 porque cierran algunos servicios, claro, pero si no la media era entre 100 y 150. Tal cual. Y nosotros contamos por cantidad de viandas, algunos se llevan 2 o 3, que no podemos verificar si son 3 personas o es la misma persona que se come a la noche la vianda, digamos. Sí, sí. Germán, y digo, ¿cómo ves esto de la organización del gobierno nacional con respecto a la ayuda social? Digo, ¿qué ves vos? Digamos, ¿cómo encararías vos esto? Uno que está en el territorio, ¿no? Vos que estás gestionando. Bueno, ya nos pasa ahora, hubo como un 3er o 4 cambio de firma, le decimos nosotros, que no suele ser el ministro, sino el subsecretario. Sí. Y nos pasa, bueno, en el mes de noviembre no recibimos la ayuda del comedor porque hubo un cambio en el ministerio y como es un programa que lo gestiona de Capital Humano, pero el recurso es del Banco Mundial. PNUD, claro. El PNUD. Programa Nacional de Desarrollo. Entonces lo más probable es que ya ese mes no nos venga. Ahora, ¿y cómo hicieron? Y nosotros, bueno, acá en San Judas tenemos el recurso que recibimos muchas donaciones, ¿Pero una parroquia de un barrio? ¿Cómo es? No, por eso están cerrando cuando claro. O por ejemplo los comerciantes nos aguantan y el mes que viene, cuando nos llegue en este mes, esperemos, saldaremos la deuda. O sea, desde noviembre la diócesis, me estoy hablando, ¿no? Bien. Los comedores de la diócesis no recibieron por este cambio de firma. No recibieron, claro. Y en general lo que haces es bajar la calidad alimentaria. O sea, nosotros las proteínas, la carnicería, yo le tengo que pagar al carnicero. Claro. Me aguanta, pero cuando me llegue la plata le tengo que pagar para atrás. Entonces, no sé, en una olla que iban 10 kilos de carne, ahora van 5. Entonces, o sea, igual seguimos dando, pero no es lo ideal. No es lo ideal, claro. Igual yo quiero decir que yo tengo gente que
directamente me trae la proteína, o sea, que trae la carne o el pollo. Donaciones. O sea, nosotros tenemos, por ser una iglesia que está en el centro, tenemos mucha ayuda que otros lugares no tienen tanto. Claro. De hecho, estamos compartiendo, nosotros desde San Judas administramos el comedor que está en Barrio San Alberto, otro que se llama Seferino, que ahí algo de subsidio tienen ellos y algo le damos nosotros, y uno que estaba en Udaondo, ahora no está abriendo, pero entonces el recurso lo partimos en 4, o sea, no es que lo ocupamos acá nada más. Pero aparte uno prevé, imagina, ¿no?, que esto va a seguir en aumento, digamos, ¿no? Como ustedes amplían las becas, le dicen al gobierno, miren, teníamos 100, ahora tenemos 200, hay que poner más. Eso depende, cada programa es distinto, no, en general una vez que te dieron un cupo es el que vos tenés. Es muy raro que te lo amplíen. Que se amplíen, se puede. Lo que puede pasar, que en Cáritas nos pasa a veces, que un equipo se enferma a alguien, no pueden seguir, entonces vos tenés el recurso de tal barrio que no funciona más y te lo dejan pasar a otro, pero no es que te amplían el cupo. Sí, sí. ¿No? Y ahora que se viene el verano, sabemos que hay servicios que cierran, entonces como que la demanda es mayor. San Judas históricamente nunca cerró. Ajá. Es como un mandato, yo hace 3 años que estoy, pero los voluntarios que son históricos siempre se van organizando y pensando para no cerrar nunca, ¿no? De hecho, el 24 y el 31 ya tenemos un programa para dar el almuerzo de algo que no le lleve tanto para que la gente después pueda ir a su casa. Me imagino. ¿Y cómo ves a la comunidad? ¿Está comprometida? ¿Es solidaria? ¿Es ajena? ¿Cómo ves la comunidad ituzainguense, digamos, Sí. ¿no? Porque más allá de la cuestión de la religiosidad, sino de esto de que están haciendo en lo social. No, la gente es muy comprometida, al menos nosotros en todas las misas pedimos ayuda y pedimos cosas concretas, ¿no? Porque hay cosas que no, en la subvención no me dejan comprar hojitas de afeitar ni lo que es para higiene personal. Sí. Y es parte de la dignidad de la persona que se pueda afeitar. Se pueda bañar, claro. Entonces, eso lo solemos pedir y la gente nos responde puntualmente. Cada tanto se acerca a alguien y me dice, padre, le quiero dejar algo para el comedor, y capaz que me dan, no una suma importantísima, pero sí una ayuda que para ellos sirva, sabés claro, que les ha costado mucho, o directamente gente que te trae. Tenemos un sistema de recibir las donaciones del lado de la Secretaría Parroquial, y capaz que ahí hay un freezer y que lo vaciamos a la mañana y a la noche va llegando cosas. Entonces en eso hay mucha solidaridad. Es verdad que es una época que a la gente nos mete mucho cada uno en su mundo, ¿no? Se mete para adentro. Hay la familia que está con un drama de alguien con consumo, o con alguien en situación de cárcel, o con violencia familiar. Son como universos que están muy alrededor de eso, digamos, ¿no? Sí. Encapsulados, digamos. Claro, en esas situaciones, y las situaciones de violencia, tanto en robos que uno ve todo el tiempo por la tele, como en situaciones de consumo, o temas familiares, como que han crecido, están muy, muy, muy fuertes, digamos. La clave de hoy es, vos necesitas un lugar mucho más grande para lo que decías vos, de la gente que se ducha, la gente que se come. Tendría que ser relativamente céntrico. Y sería bueno que no fuera, o sea, relativamente céntrico, digo, no sé, 10 cuadras alrededor de donde estamos, 10, 12, tampoco vamos. Y un lugar donde podamos a la gente alojarla, en el sentido que la comida se coma ahí, digamos, ¿no? Que se llevan la vianda. Pues, a ver, yo entiendo, la gente, tanto los beneficiarios que están viviendo una situación de mucha marginalidad, entonces no son cuidadosos con la limpieza del lugar, capaz que la comida la tiran, una parte pues no les gustó, por lo que sea, y también la gente del centro, los chicos que van a la escuela. Hay todo un tema que ojalá lo pudiéramos resolver mejor, claro, pero lo que no podemos hacer es cerrar el servicio. No puede dejar de, claro, digamos, una cosa es la estética, lo que pasa en la plaza al mediodía, y otra cosa es la gente con necesidad de comer, digamos. Sí, no es solo un tema estético, sino también es un tema que nosotros nos pasa, que en desayuno, que sí los recibimos de a grupos de a 20,
la gente sabe que adentro tiene que cumplir algunas normas. Claro. Si no los cumple, No va a no la puede sesión. participar. Entonces, capaz que si tuviéramos un lugar más grande, poder recibirlos mejor. Las duchitas nuestras es en un lugar de 2x2, son 2 duchas, no es un lugar ideal para gente... pero bueno, es bueno que lo puedan hacer, pero ojalá tuviéramos un lugar mejor, digamos. Germán, ha sido un gusto hablar contigo, que nos haya contado un poco, que hayamos conversado un poco de todo esto. Nos conocemos hace muchos años y sé que estás haciendo un laburo fantástico acá en Ituzaingó, un lugar en que queremos mucho y que ojalá siga avanzando, así que te agradecemos mucho que hayas venido Yo, acá. al revés, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de compartir, ha sido muy ameno, no sé qué va a decir después la gente que lo vea. Cosas buenas seguramente. Y también, bueno, tenemos ahora un diciembre lindo en la plaza vamos a tener 2 misas, el 8 de diciembre a la noche y el 20 de diciembre, que es un viernes, que va a venir el obispo y después habrá un pesebre viviente. Y la presencia del obispo tiene que ver también con rezar por la paz en el mundo y por la justicia social. Así que los invitamos a todos. En la plaza, una misa pública, en la plaza el 8 de diciembre, se prende el arbolito y va a haber una misa. Primero la misa y después el arbolito. Y el 24. Y el 20, viernes 20. Ah, viernes 20. Los 2 a las 19 horas la misa, el 24 sí, la Nochebuena, pero esa va a ser en el templo. Muy bien, Germán, un gusto haberte visto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.